Buenas noches, mis amados hermanos. Ese Dios maravilloso, ese Dios de misericordia, en la cual nos dice la palabra de Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese Dios bueno de ayer seguirá siendo ese Dios bueno de hoy. Esa misericordia de ayer será también hoy y mañana. Amén. Amén. Mis amados, estamos llevando a cabo esta disertación sobre lo que debo hacer con nuestros adversarios o enemigos. Y encontramos lo que nos dice en Mateo, en el versículo base o central de Mateo capítulo 5 de Mateo, en este caso versículo 43, leíamos que el Señor, cumpliendo lo que dice la ley, habla de que así oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Luego el Señor aclara de que el Dios no nos había mandado a aborrecer a nuestros enemigos, sino más bien Jesús aclara lo que dice el versículo 44 del capítulo 5 de Mateo. Dice: pero yo os digo, es decir, lo que dice o debe significar y ustedes entender es: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya hemos compartido en este caso el amar a vuestros enemigos, y también hemos compartido y he aclarado lo que el Señor nos dice, lo que debemos hacer con nuestros enemigos: bendecir a los que os maldicen, hablar bien, celebrar lo que esas personas, pese que sean nuestros contradictorios, nuestros opositores, debemos bendecir. Hoy el Señor nos va a hablar de hacer bien a los que os aborrecen, hacer bien a los que nos aborrecen. Amén. Amén. Hacer bien. Eso es bastante amplio. Hacer bien. No dice haga esto bien. No dice algo específico. Dice de manera general que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos hacerle bien a los que nos aborrecen. La palabra aborrecer básicamente tiene dos significados: odiar. Odiar. ¿Tiene usted personas que lo odian? Claro que sí. ¿Tiene usted personas que le aborrecen? En el segundo significado es amar menos. Amar menos. Y lo encontramos cuando Jesús, haciendo referencia a nuestra familia, la que Él nos ha confiado, dice: cualquiera que viene en pos de mí y no aborrece, santo Dios, entonces debo odiar. No, ahí hace referencia es amar menos. Usted debe amar menos a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a sus nietos. Amar menos. Pero también nos dice odiar. En este caso hace referencia a los que nos odian. Los que nos odian. Ahora, ¿por qué usted es una persona que es odiada por esos enemigos, por esas personas? En primer lugar, por ser hijo de Dios, por ser una hija de Dios. El Señor, haciendo referencia de los que nos aborrecen, dice que si a mí me aborrecieron, siendo Él el Salvador, siendo Él Dios, ¿cuánto también a vosotros los van a aborrecer? En el mundo los van a aborrecer. Y el Señor amplía, no dice solamente ese vecino, no solamente ese familiar que nos va a odiar,
el mundo los va a aborrecer por haber creído en mí, en el Señor. Ahora, el Señor añade, no sorprenda que el mundo los va a aborrecer. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a eso? Debe ser ese atajo en la cual nos vinieron enseñando por tradición o por costumbre, pagar mal por mal, o aquella en la cual nos dice el Señor, hacer bien a los que nos odian. El Señor da ese mandato, mis amados hermanos, nos dice, hacer, nos dice, si tú quieres, si hoy quieres, si te parece, si a esta sí, a esta no, no te pone a elegir, sino debes hacer bien. ¿A quiénes? Dice el Señor ahí en su palabra, hacer bien a los, ¿a quién metería usted? ¿Quién se le viene a la mente? Sí, esa persona debes hacer bien, porque te aborrece, porque te odia. La Biblia dice en Eclesiastés que todo trabajo que se hace aquí en la tierra produce envidia. Y la envidia va acompañada de odio. Incomoda. ¿Sí? Porque esa persona, pese de que tiene problemas, dificultades, ¿por qué todavía sigue con ese hombre y esa mujer sigue con ese hombre pese a esa dificultad? Porque hay un Dios que les permitió unirse y están unidos no solamente por el amor, sino por aquel en el cual sus vidas están puestas. Y esas personas se sienten incómodas por usted. Se sienten, y tú perdonaste, y tú lo perdonaste, y esa persona, no, yo no haría eso. Ahora bien, avancemos. ¿De qué manera? Entonces surge la pregunta, mis amados hermanos, frente a esto. Somos conocidos por eso, porque hacemos bien a los que nos odian. Somos conocidos. Porque odiar y responder con lo mismo es lo que todos hacen. Pero van a ser usted y yo como hijos e hijas de Dios conocidos, como el Señor lo va a decir frente a eso. Dice, permítame recordar en el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover, hoy hizo llover el Señor, sobre justos e injustos. Hoy me empapé y también muchos se empaparon, se mojaron, que no creen en Dios, que no han nacido de nuevo. Se mojaron, se refrescaron. Pero también somos conocidos, como dice Mateo capítulo 7, vamos rápido, Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 15 y 20 de Mateo. Dice, por sus frutos ¿qué? Usted y yo vamos a ser conocidos, haciendo el bien a los que nos odian. Dice, guardaos de los falsos profetas. La palabra profesar y profeta quiere decir hablar de, divulgar un mensaje de, pero vivir de. En este caso, aquellos que aparentan ser hijos de Dios, hablar de Dios, pero lo que hablan es de sí mismos, de sí mismas, que llevan a las personas a ellos y no a Cristo. ¿Y qué dice de esas personas? Dice que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De oveja. Oiga, la piel de oveja es una forma de vestir, pero una cosa es vestir de oveja y otra cosa es ser oveja. Y usted va a ser conocido por ser oveja y no por estar vestido como oveja. Sigamos. Sigue diciendo aquí que vienen a quienes, a usted y a mí, a vosotros, como vestidos de ovejas, pero por dentro
¿Son qué? Lobo rapaces. Entonces no es como usted vista como oveja, es como usted es, una oveja. Porque si vestimos como oveja, somos otra cosa. Somos lobos. Por ahí una cantante colombiana habló de loba. Terrible, ¿no? Se ve que no ha leído esta parte esa mujer. Sigue diciendo entonces, ojo, ¿cómo vamos a saber quiénes son esos falsos y quiénes son esos vestidos de oveja? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, pastor, pero si están vestidos de oveja, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona vestida como oveja? No siempre. No siempre. Cuando usted nació, ¿todavía sigue vestida con la ropa? Cuando le colocaron el semanario, ¿le colocaron esa ropa? No. Tarde o temprano esa ropa de oveja ya no te va a servir y se va a incomodar y va a mostrar lo que no es oveja, solamente es un vestido, es algo por fuera. Y por eso dice aquí, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿O higos de los abrojos? La respuesta es no. Así usted y yo, todo buen árbol que da fruto. Y da buen fruto no para ser un buen fruto, sino porque usted y yo somos ese buen árbol. Somos personas que hacemos bien a los que nos odian porque somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. El que viste de oveja hace lo bueno para aparentar ser hijo de Dios, pero usted no vive para aparentar haciendo lo bueno, sino que está en usted hacer lo bueno aquí, allá, en todo lugar, porque usted da buen fruto, porque es un buen árbol y es oveja. Amén. Amén. Sigue diciendo sobre ello, pero el árbol ¿qué? Malo, da frutos malos. Y ese árbol que da mal fruto puede ser colocado en buena tierra y cambiará en dar buen fruto o seguirá dando mal fruto. ¿Qué dicen ustedes? Si cogemos ese árbol que da malos frutos y lo colocamos en una tierra buena, ¿cambiará? No, sigue dando malos frutos. No, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Malos frutos. Y ese árbol bueno que da buen fruto, lo colocamos en una tierra que no es tan buena o en una tierra que es buena, seguirá dando frutos buenos, hermanos. Por eso volvemos al versículo anterior. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? Un espino puede ser colocado en buena tierra y seguirá siendo espinos. Una planta de uvas, usted la colocará en un lugar no tan apto, pero seguirá dando uvas. No importa en el lugar donde estés, no determina quién eres. El lugar en el cual estoy no determina quién soy. Lo que lo determina es lo que Cristo hizo conmigo, de volverme un hijo, una hija de Él. Amén. Sigue diciendo sobre ello, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es que y echado en ¿dónde? Ahí habla de quebrantamiento, pero también habla de disciplina, habla también de juicio. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué manera entonces usted como hija o hijo de Dios va a ser conocido? Que esa persona que la odia, que le está haciendo mal, usted ora por ella. No hace mucho un hermano, una persona difamó de él y lo que él hizo ante el juez dijo,
permítame un momento. Y se arrodilló y levantó sus brazos y oró. Y el juez dijo, espere, no, vamos a conciliar. Un hermano de esta iglesia hizo eso frente a una difamación. Dar buen fruto. Hacer bien a los que nos aborrecen, nos odian. Amén. Amén. Usted va a ser conocido, usted va a ser conocida. Claro, no va a decir, usted es un bobo, una boba, una tonta, pero eso soy para ti. Pero ante Dios y ante Satanás, soy un hijo de Dios, al cual vengo a honrar, no a ti, no al diablo, no a mí misma, no a mí mismo, sino a quien me llamó a ser su hijo, a ser su hija. Amén. Avancemos. Ahora, ¿cómo se origina el hacer lo bueno? Si somos hijos, ¿cómo se origina? Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 15. Capítulo 15. Eso no se trata de que no, es que eso lo aprendí de mi mamá, de mi abuelita, del pastor. No. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice, yo soy, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. ¿Qué cosas Dios está quitando en tu vida para que sigas dando fruto? ¿Y cuántas personas están diciendo, Dios no está con ella, Dios no está con él, Dios se ha olvidado de ti? Pero Dios te está limpiando, te está podando para dar más y mejor fruto. Y sigue diciendo, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permanecer en ¿quién? En Cristo, en Jesús, dice Él, en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, así usted mi hermana, así mi persona, si no permanecéis en Cristo, no vamos a dar buen fruto. Esto no es, es que Él es caballeroso, es que Él es amable. No, eso viene de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que nos permite restaurar a través de esa imagen que fue dañada a razón del pecado. Ahora es Cristo en la cual nos restaura la imagen, ahora como hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Y dice el versículo 5 del capítulo 15 que estamos leyendo de Juan, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros, usted y yo, mi amado hermano, los pámpanos, las ramas. El que permanece en él y yo en él, usted y yo llevaremos mucho fruto, porque separados de él, nada, no dice algunas cosas, no, nada podemos hacer. No vamos a lograr ser ese esposo, ese novio, esa novia, ese amigo, ese esposo, ese buen trabajador, ese buen vecino, separados de Cristo. No lo vamos a hacer. Lo dice el Señor. Vamos a ir concluyendo, mis amados hermanos. Ahora nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer si ahora estoy unido a Cristo y sé que a través de Él voy a dar esos frutos? ¿Sí? Voy a darlo. ¿Por qué obramos de esa manera? Porque somos hijos de Él, del Señor, del Padre. Pero también nos dice que usted debe alinearse con la voluntad del Padre, de Dios, para llevar a cabo esa obra. Ese hacer bien a los que nos odian y a todos. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios nos dice la maravillosa palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Esto no es porque usted
planeó, ay, no, yo voy a ir mañana donde la hermana, yo voy a ir mañana donde el hermano, yo voy a llamarlo y orar por él, voy a ayudarle a conseguir un trabajo, voy a ayudarle en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios capítulo 2 nos dice desde el versículo 8 hasta el versículo 10, porque por gracia somos ¿qué? Salvo. ¿Por medio de qué? La fe. ¿Y esto no de quiénes? Pues es un regalo de quién, De Dios. no por obras, Para que nadie se gloríe. porque somos ¿qué? Hechura de Él, hechuras suyas, creados en Cristo ¿para qué? Para buenas obras. Usted ahora fue creada. Está en usted hacer esas buenas obras. Ahora, ¿por qué de igual manera, si ahora hacemos esas buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios que preparó de antemano para que usted y yo las lleváramos a cabo? Entonces, cuando usted se levante, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué buena obra debo hacer hoy? Viene en su pensamiento, hagámosla. No dude en hacer lo bueno. Dude cuando algo va a destruir, va a dividir, va a hacer algo nocivo, tóxico. Las cosas buenas se hacen. Las cosas que no construyen se dudan y no se hacen. Amén. De antemano, es decir, antes que usted naciera, antes que usted viniera a los pies de Cristo, ya el Señor quería que usted hiciera esas cosas. Alíñese en la voluntad de Dios. A su vez, mis amados hermanos, si hacemos el bien a los que nos odian y a todos, vamos a vencer el mal haciendo el bien. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hacer el bien, vencemos el mal. Capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo, el que te odia, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, no pensándolo, porque a veces nos quedamos pensando, no hacerlo. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Va a hacer que su rostro arda, se ponga, en el caso de los que somos negritos, morados. Los que son claritos se colocarán rosaditos, ruborizados. No seas vencido de lo malo, sino vence, mi amado hermano. Vence, Andrés Iván de Arco Altamar. Vence con el bien el mal. Eso no lo va a hacer el Señor por usted. Le está diciendo que usted va a ser vencedora, vencedor, haciéndole el bien a los demás. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Ahora somos aprobados por hacer el bien. Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4 dice, porque los magistrados, habla de los que están a cargo de la ley, los jueces, no están para infundir temor al que hace el ¿qué? El bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz ¿qué? Lo malo y tendrás alabanza. Lo bueno. Haciendo lo bueno. ¿Sí? Haciendo lo bueno. Y en Romanos, ahí mismo, 12, 17, dice, no paguéis. Aquí habla de pagar. No paguéis a nadie. No dice, ay, pero es que a este sí porque pobrecito. No, a nadie. No paguéis a nadie mal por mal. Es que si usted supiera lo que me hizo, no. El Señor dice, no pagues mal por mal. Procurad que lo bueno delante de algunos, No, de todos. de todos. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a cumplirlo.
no solo a saberlo. El Señor nos confronta por lo que sabemos, no por lo que no sabemos. Y a veces queremos ser ignorantes cuando el Señor nos confronta. Pero el Señor nos llamará a cuentas no para ser salvos, porque somos salvos no por obras. No hacemos obras buenas para salvarnos. Hacemos obras que de antemano el Señor dispuso que hagamos porque somos salvos. Amén. Poderoso Dios Santo de Israel, gracias. Gracias, Señor, porque no hacemos lo bueno para impresionar o para recibir gratitud, sino para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, para que el mundo crea que tú cambias el corazón. El hombre puede cambiar externamente, vestir, pero tú eres el único que conoces lo más profundo. Y tú cambias y transformas. Gracias porque aquí hay un grupo de tus ovejas que tú como pastor diste tu vida por nosotros. Ayúdanos a vivir a la manera tuya y en el tiempo tuyo. En el poderoso nombre, bendecimos a los que nos persiguen y bendecimos también a los que nos son opuestos. Bendecimos, Señor. Oh Dios, te lo imploramos. Amamos a aquellos que dicen ser nuestros enemigos y de igual manera hacemos bien a los que nos odian. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Yo les continúe bendiciendo, mis amados.